En este tema de magnitudes y unidades fundamentales, lo único que vamos a ver son definiciones, son prefijos. Y estos prefijos nos ayudan hasta muchos más cursos. Ya. Aquí, desde este curso, tenemos que diferenciar muy bien porque más adelante no tiene que haber confusiones. Por ejemplo, por ejemplo, la aceleración de un cuerpo está medido por metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces voy a poner más ilustrativamente y más grueso. Aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y ustedes me dirán, ¿pero esto qué es? ¿Esto de dónde ha salido? Estas son las unidades de la aceleración. Cuando algo acelera se mide en metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ya. Y todo esto tiene su razón, tiene su explicación. Cuando avancemos a aceleración les voy a explicar, pero esto no tiene que confundirse. Esta es una unidad, un prefijo que se utiliza para medir la aceleración. Nada más. Y vamos a empezar desde lo más fácil. Desde lo más fácil. ¿Cuáles son las magnitudes más conocidas? Las unidades después más fundamentales. Ya. Y eso ya tienen que ir aprendiendo y memorizando. Para empezar, vamos a hablar de magnitudes físicas, magnitudes fundamentales. Aquí vamos a poner subtítulo magnitudes. Magnitudes. El día jueves, el experimento tampoco va a ser tan largo, va a ser un poco más corto. Mientras más nos apuremos, mejor, porque cuando tengamos más tiempo. Me había olvidado de Iván. Buenos días, tío. Buenos días, Iván. Ya, lo que les estaba diciendo. El día jueves, por ejemplo, si tenemos más tiempo y hacemos rápido nuestra demostración o nuestra prueba, nos queda tiempo para hacer muchas otras cosas más, ver videos y ver muchas cosas. Bien, entonces, mientras más dudas haya, podemos hacer muchas más cosas para cubrir esas dudas. ¿Ya? Este tema puede ser un poco pesado, un poco largo, pero es muy necesario para definir bien qué es una magnitud, qué es una unidad. ¿Ya? ¿Qué se mide? ¿Con qué se mide? ¿Cuál es el resultado? Y ahora, las magnitudes son un conjunto de definiciones que se pueden corresponder a cualquier otro dato. Ya, vamos a poner aquí como una definición, se los voy a escribir para aquellos que quieran sacar una captura de pantalla o para aquellos que van a copiar después. En, en estas clases virtuales yo no soy mucho de dictar, prácticamente no les voy a dictar nada. Voy a escribir todo lo que son las definiciones de manera resumida y ustedes pueden sacar un screenshot, o se pueden hacer una captura, pueden ir copiando también si quieren y cuando haya plataforma lo voy a subir para que después lo tengan en sus cuadernos. No olviden que todo esto tiene que estar en su cuaderno. Una vez que haya clases presenciales me van a mostrar su cuaderno, todo lo que han hecho. Entonces, son magnitudes físicas independientes, independientes de donde se definen las demás magnitudes. Fundamentales. Físicas, magnitudes fundamentales físicas independientes de donde se definen las demás magnitudes. Ya. Coma, a través
es del sistema, sistema internacional de medida. El sistema internacional de medida se lo conoce como SI. SI. Muchas veces nosotros nos encontramos con un sistema de medida que al nacer ya sabemos qué utilizar. Depende de la región y todos los países ya se han puesto de acuerdo para manejar ese mismo sistema. Solo alguno que otro país no utiliza, pero ya está de manera internacional cómo tenemos que medir todas las magnitudes. Tenemos las principales. Aquí vamos a hacer una tablita. Una tabla no tan larga. Vamos a hacer esto aquí. Las tablitas, igual todo lo que hagamos, yo también voy a estar haciendo, no se preocupen. Una vez que yo lo haga, ustedes también ya lo pueden copiar después o también lo pueden ir copiando. Depende de ustedes cómo quieran hacerlo. Ya, esta tablita lo vamos a hacer así, de esta manera. Tenemos tres magnitudes fundamentales. Luego hay otras complementarias, que después vamos a ver su uso, cómo se pueden usar. Vamos a ver eso mucho después. Aquí vamos a poner magnitud física, magnitud fundamental, fundamental, unidad básica, unidad básica, y aquí va a ser su símbolo, su símbolo. Vamos con la primera magnitud fundamental. Creo que lo mejor va a ser escribir. Así lo van a poder ver mejor o lo van a entender mejor. Ya. La primera magnitud fundamental física es la longitud. Longitud. Ya, la longitud para nosotros es muy importante porque con eso medimos distancias. ¿Cuánto miden las cosas? Desde aquí hasta el alto, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide la cancha del colegio? ¿Cuánto mide el aro del colegio, de la altura del aro? Entonces, la longitud nos ayuda a medir cosas por su longitud. Por eso es una medida fundamental. Cualquier cosa que tengamos que medir va a ser a través de la longitud. La unidad básica de la longitud es el metro. Su símbolo es una M minúscula. ¿Bien? Cuando nosotros ya estamos empezando a trabajar o ya empezamos a estudiar, cualquier cosa lo vamos a medir a través del metro. A través del metro. Podremos identificar cuál sería la longitud o la altura, profundidad de cualquier cosa con un metro. Lo ponemos abajo, ahí. Entonces la longitud es una unidad fundamental, es una magnitud fundamental la longitud. Bien, vamos con otra magnitud fundamental. La masa. Masa. La masa se mide en kilogramos. Kilogramos. Y su símbolo es una K y una G. Minúsculas, sí. Kilogramos. La masa es medir el peso. Medir el peso. Cualquier cosa tiene peso. Cualquier cosa podemos pesar. No importa que sea muy liviano. Igual tiene peso. Igual tiene peso. Hasta el aire tiene peso. Pesa el aire. Así que
todo lo que se pueda medir, eso ya lo hemos visto el año pasado, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa no se puede medir? Les he preguntado. No, cuando hemos hecho en primer secundaria, no el año pasado. Había cosas que se podían medir, algunas cosas que se podían pesar, pero no hemos encontrado ninguna otra cosa que no se pueda pesar. Todo tiene peso, todo tiene peso, y todo gracias a la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar, así que nada tampoco está en el aire, nada tampoco está flotando. Puede haber situaciones de que algo esté volando, pero igual va a caer. Todo eso gracias a la masa que tiene. Todo tiene masa, todo tiene masa. Otra longitud, bueno, otra magnitud fundamental es el tiempo. Tiempo. El tiempo internacionalmente se mide en segundos. El símbolo de segundos es una S. Es una S. Bien, esto entonces aquí tenemos los tres principales magnitudes fundamentales. A partir de esto ya sacamos otra cosa más. Podemos sacar del tiempo en que se mide, segundos, horas, días, meses, años, todo ya podemos sacar a partir de segundos. Pero estas son las tres principales magnitudes fundamentales. Desde aquí empezamos a medir en qué se mide, en cómo se mide. Ya, entonces, a partir de aquí, de estos tres, se pueden sacar muchas otras cosas más. Metros, por ejemplo, aquí metros y segundos. Si juntamos los metros y los segundos, vamos a hallar velocidad. Si juntamos los metros con los kilogramos, vamos a encontrar fuerza. Si encontramos los tres, también vamos a encontrar otro tipo de magnitud, pero que ya no es tan fundamental. Ahora existen otras más. Vamos a poner aquí de otro color. No son tan conocidas, pero igual son fundamentales y tienen sus propias unidades básicas. Por ejemplo, la intensidad de cociente. Intensidad de cociente. Lo voy a poner así para que entre ahí. La intensidad de cociente es lo que mide qué tan fuerte es la electricidad, qué tan fuerte mide o qué tan potente puede ser. Ya, esto de la intensidad de corriente ya empieza a medirse, por ejemplo, en los cargadores de celular. Allí mismo está en qué se mide. Se mide esto en amperios, amperes, amperios o amperes. Cualquiera de los dos está bien. Vamos a poner amperios. Amperios. Y su símbolo es una letra A. La letra A. Ahora, también existe la temperatura. La temperatura es otra magnitud fundamental que también lo vamos a estar haciendo el año siguiente o este año también para ver cómo se mide la temperatura. Según el Sistema Internacional de Temperatura, se mide en el sistema Kelvin. Y esto, su símbolo es una K mayúscula. Una K mayúscula. Ahora, también vamos a ver otro sistema u otra unidad fundamental. La cantidad de sustancia. Sustancia. La cantidad de sustancia se mide en mol o moles. Mol. Y también su símbolo directamente se escribe como mol. Esto lo van a ver en química. Cuando en química avancen más de sustancias, ¿qué sustancias son?
La cantidad que se va a medir de esa sustancia se mide en moles. Mol, ya. Esto en esta parte, química y física se relacionan mucho porque todo esto lo que estamos viendo, también van a verlo en química. Todo esto. En química también lo van a encontrar. Después de esto avanzamos notación científica y también eso van a utilizar en química. Cuando ya lleguemos al segundo trimestre, ahí nos vamos a separar de química, ya no va a ser lo mismo. Vamos con una última, aquí está, una última magnitud fundamental. La intensidad luminosa. Esto también es una magnitud fundamental porque nos dice qué tan fuerte brilla algo, qué tan fuerte brilla, con qué tanto brilla, qué tanto es su brillo. Y esto, su unidad básica se llama candela. Candela. Y su símbolo es así, CD. CD. Los que se acuerdan bien de lo que hemos hecho en primera secundaria deben saber que esto tal vez ya lo hemos hecho. Lo hemos visto, tal vez solo hemos visto esta parte de acá. Solo hemos visto esto. Pero ya vamos a hacer esto de forma más completa. Más completa. ¿Qué nos interesa de esto? Nos interesa mucho estas tres primeras. Estas tres primeras magnitudes nos interesan. Longitud, masa y tiempo. Cursos más adelantados vamos a hacer esto también. Temperatura, intensidad de cociente. Lo que más nos interesa pero a nosotros son los símbolos. Para que reconozcamos las unidades, el metro, kilogramo y segundo, también necesitamos saber eso. Pero no se equivoquen. Por ejemplo, si a alguien le dicen, no sé, a Juanito, a quien, ¿cuánto pesas? Y el Juanito le dice, peso 50 metros. Eso ya está mal, porque el peso se mide en kilogramos. No puedes responder peso 50 metros. Tampoco le puedes decir a uno, ¿cuánto mides? Yo mido 170 segundos. Entonces está mal. Segundos simplemente es para tiempo, para hablar de tiempo. A uno le puede decir, ¿cuánto tardas en llegar al colegio? Ah, tardo 50 metros. Eso también está mal, porque cuando alguien dice tardar, cuando alguien está hablando de tardar o apurarse, significa en segundos, está hablando de tiempo. ¿Cuánto tardas en llegar al colegio? Entonces tendría que decir, tardo 3 minutos. Entonces ahí está bien, porque está hablando de tiempo. No hay que confundirnos, hay que ver de qué se tratan las preguntas, de qué se tratan las respuestas. Entonces, cuando uno le dice, ¿cuántos años tienes? Uno va a decir, tengo 5 kilogramos. Ahí está mal, porque estás relacionando peso con el tiempo. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado en esto de acá, en utilizar los símbolos y las unidades también. Ahora, estas unidades están dadas por el sistema internacional. El sistema internacional es una organización en todo el mundo que nos dice que tenemos que utilizar todos los metros, los kilogramos y los segundos como principal unidad. ¿Ya? Esto es para que todo el mundo esté organizado. Cuando uno de ustedes vaya a otro país, por ejemplo, si va a Chile, o va a Brasil, o va a Europa, va a Alemania, o va a ir a cualquier otro país, en ese país se tiene que usar igual metros, kilogramos y segundos. Esas mismas unidades se tienen que utilizar. Si van a Japón, también tiene que estar escrito con metros. Si van a China, también tiene que estar escrito con metros. Otros países sí tienen otra medida, pero también tienen que utilizar esto.
Para eso está el sistema internacional. Aquí está, sistema internacional. Eso es para organizarnos. Cada uno no tiene que tener distinta medida. ¿Ya? Y tiene que ser universal. Uno, por ejemplo, no puede decir, eh, para mí un metro es de este tamaño. Y otro va a decir, para mí un metro es de este tamaño, más grande. Para mí un metro. Un metro es un metro, tiene que ser esa medida exacta para todos, por igual. Un metro. Así que uno no va a decir, para mí un metro es, desde aquí hasta allá es un metro. No, todo es igual para todos. Esa organización ha hecho eso, que todos tengan la misma medida para todos. Ese es el objetivo. Bien, vamos a seguir avanzando. Los que se acuerdan sabrán que esto también ya lo hemos visto en primero o secundaria. Solamente que lo vamos a hacer ahora más profundo. Más profundo. Ahora vamos a hablar de magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas ya son medidas que las utilizamos, pero ya después de las fundamentales. Derivadas. Después de las magnitudes fundamentales, las principales, vienen estas magnitudes derivadas. Ya. Ahora sí vamos a avanzar, vamos a mencionar muchas de magnitudes que se van a encontrar a lo largo de toda su vida. Vamos a hacer una tablita también acá, de esta forma, y voy a tratar de escribirlo también, porque sí van a entenderlo mejor. Ya está, vamos a escribir aquí su nombre, su unidad básica y su símbolo. No vamos a poner todas, vamos a poner solamente algunas, las más conocidas. Hay muchas unidades derivadas y empiezan a salir también más de acuerdo a las investigaciones. Ahí, vamos a poner eso más. Aquí va a estar, aquí va a estar la magnitud. La magnitud. Aquí va a estar unidad derivada. Unidad derivada. Y aquí va a estar su símbolo. Su símbolo. A ver, lo voy a escribir. Magnitud. Una de las magnitudes derivadas conocidas es la superficie. Superficie. La superficie. También conocida como área. Con una línea. También se llama área. Área. Su unidad derivada es el metro cuadrado. Metro cuadrado. Y su símbolo es una M minúscula con un 2 arriba. Este 2 significa que está elevado al cuadrado, que se multiplica por sí mismo dos veces. Así, metro cuadrado. Esta magnitud nos ayuda a medir superficies o áreas planas. Por ejemplo, un terreno, ¿cuánto medirá? No vamos a decir que un terreno mide 50 metros, o sea, solamente sería un lado. La cancha también, ¿cuánto medirá? Una cancha tendríamos que medir un lado y el otro lado y luego multiplicar esos dos lados. Y de acuerdo a eso sacamos la superficie. Fíjense, a ver, así sacaríamos. Este digamos que es una cancha de fútbol, de básquet, de lo que sea. Esta cancha mide de un lado 20 metros y del otro lado mide 40 metros. Entonces, para saber la superficie y el área de esta cancha, se multiplica estos dos. 20 por 40. Si multiplicamos 20 por 40, nos va a salir
800. Aquí está, 800. Pero como hemos multiplicado un lado con el otro lado, esos 2 metros, eso es 20 metros más por 40 metros, se va a volver metros cuadrados. Y el área de esta cancha entonces va a ser 800 metros cuadrados. Así ya es una magnitud derivada. Ya no solamente es metro, sino metro cuadrado. Una vez que avancemos también esto, avancemos de volumen, de muchas otras cosas, que vamos a tener que conocer todos los símbolos. Y justamente está aquí otra magnitud, que es el volumen. Volumen. El volumen ya no es plano, es de 3 dimensiones. Y se llama su unidad metro cúbico. Cúbico. Cuando ya hablamos de 3 dimensiones, ya no multiplicaríamos por 2, ya no multiplicaríamos entre 2, multiplicaríamos entre 3. Y aquí ya quedaría como metro al cubo, metro cúbico, o metro elevado a la 3. Ya. Bueno, aquí también ya está el otro, lo que les iba comentando. Otra magnitud derivada es la velocidad. La velocidad. Y su unidad derivada se llama metro por segundo. Metro por segundo. Metro por segundo. Y esto se escribe en una fracción. En una fracción se escribe metro sobre segundo. Sí. Muchos también lo ponen como en el teclado no existe tanto la fracción. Escriben así, metro segundo. Metro por segundo. La velocidad ya vamos a ir viendo, lo vamos a ir estudiando más adelante sobre los cuerpos, por qué sucede la velocidad. Luego de la velocidad viene lo que le estaba también diciendo, la aceleración. Aceleración. La aceleración es metro por segundo al cuadrado. Cuadrado. Y viene haciendo, como les he puesto aquí, igualito. Metro sobre segundo, pero aquí elevado al cuadrado. También vamos a estudiar esa parte mucho más adelante, pero tenemos que conocer de qué vienen estas unidades. Tres más. La fuerza. La fuerza. Tiene una unidad de medida la fuerza. ¿Con cuánta fuerza la has empujado? Uno diría, no sé cómo se mide la fuerza. ¿Con cuánta fuerza has golpeado una pelota o has pateado? La unidad básica o derivada de la fuerza se llama Newton. Newton. Y su símbolo es una N. Entonces, cuando alguien aplica fuerza, se va a medir en newtons. Bien, uno no podría cuantificar. Cuando recién está aprendiendo, sabría decir con cuánta fuerza empujar. Pues ha empujado fuerte, pero para él no es fuerte. Entonces, lo único que se puede hacer es la medición con newtons. Tenemos la presión. La presión. Ya. La presión también tiene su forma de ser medida. Cuando algo presiona a otra cosa, sería el área, una fuerza que está empujando un área. Y eso se le llama Pascal. Pascal. Y su símbolo es una P y una A. PA de Pascal. Y otra fuerza derivada también es la potencia. La potencia. La potencia se mide en watts. Watts. Y es una W. Bien. Hasta este punto, chicos, por ejemplo,
Y a partir de acá ya vamos a avanzar en otros cursos esto, en otros cursos. Nosotros vamos a avanzar por lo menos hasta metro cuadrado y tal vez hasta velocidad nada más. Esto de acá, fuerza, presión, potencia, y hay más todavía, frecuencia, trabajo, frecuencia todavía, vamos a avanzar. Eso ya lo vamos a ir viendo en otros cursos. Otros cursos. Y hay más magnitudes derivadas, mucho más. Y cada uno tiene su explicación. Cada uno tiene su explicación. Vamos por a ver aquí, esto ya es las fundamentales, estas son las derivadas. Y ahora vamos a hablar, a ver, hasta una, dos, tres páginas ya hemos hecho. Hasta aquí si tienen alguna pregunta, chicos, alguna pregunta. Solamente hemos hecho tablas, así que si tienen alguna duda más, alguna pregunta, Ya Ah, entendí, ya ¿a mí entendí. me podría explicar la parte de presión, ya, por favor? ya, muy bien. Presión es un tema que vamos a pasar en cuarto de secundaria, pero pueden ir ya entendiendo un poco. Presión es cuando ustedes ejercen una fuerza sobre algo. A ver, digamos, tienen su calculadora. Aquí. ¿Qué pasa si presionamos un botón? Ustedes están haciendo fuerza, están apretando un botón. Y eso, esa presión se mide de acuerdo a la fuerza y el área que tiene el botón. Se hace esa operación, se hace y se mide en pascales. ¿Ya? Ahora, esto de acá podríamos decir que es en un solo sistema. En un solo sistema. Hay otros sistemas de medida, que ahorita les voy a decir la longitud de la masa y todo, les voy a indicar de qué se trata. Pero estos son los principales. La fuerza se mide en Newton, la presión en Pascal, la potencia en watts. Ustedes han debido ver los parlantes que venden en la calle. Voy a vender, les ofrezco este parlantes con 100 watts de salida, 100 watts de potencia, 1000 watts de potencia, dice el parlante. Entonces significa que con eso se mide qué potencia tiene de salida, digamos. La presión igual, ¿con qué presión está hecho? Con pascales. Ahora, en esto de la presión también hay hartos significados. Cuando alguien le presiona a otra persona, presionan para hacer otras cosas, ya es de manera social. Pero en física tiene su definición. Por ejemplo, la fuerza, Newton, ya sabemos qué se trata fuerza. Cuando alguien hace un esfuerzo. Ya, pero de manera social o psicológica también hay fuerza de voluntad, hay fuerza de la amistad, otro tipo de fuerzas, podríamos decir, pero eso ya es de otra forma, ya no serían de parte de la física. Muy bien, vamos a hacer ahora, vamos a hablar de las magnitudes escalares y vectoriales. Esto también es muy importante para diferenciar. Escalares y vectoriales. Vectoriales. Ya. La definición es la siguiente. Escalar es todo aquello que tenga solamente un número y una unidad. Por ejemplo, ¿qué más escribir? Inciso A, escalar. Magnitud escalar. Por ejemplo, la longitud. La longitud. Ya hemos dicho que la longitud se mide en metros, ¿verdad? Vamos a escribir una longitud, a ver, 65 metros, por ejemplo. 65 metros. Se escribe así, 65 metros. Tenemos primero el número. Lo voy a hacer con azul. Esto sería el número, número, número.
Y esto de acá sería su unidad. Unidad. ¿Ya? Y cuando solo haya número y unidad, a esto se llama magnitud escalar. La longitud es escalar, porque solo tiene número y tiene unidad. Nada más. Ahora, vamos con la parte vectorial. Vectorial. Entonces, si tenemos, aparte de la unidad, el número, otra unidad más, entonces se vuelve vectorial. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad. La velocidad vamos a utilizar, por ejemplo, cualquier número. A ver, 25. 25 metros sobre segundo. Entonces, aquí tenemos el número, y aquí ya tenemos dos unidades, tenemos metros y los segundos. Entonces, cuando haya dos unidades, porque aquí hay dos unidades, ya se trata de una magnitud vectorial. Ahora, ¿qué significa vectorial? ¿Qué significa vectorial? Ya, los vectores ya son otro tipo de medidas que vamos a utilizar, que vamos a ir aprendiendo ya más o menos por quinto de secundaria, los cuales tenemos que diferenciar, tenemos que ver de dónde salen, hacia dónde van y cómo se miden. Por ejemplo, la velocidad es vectorial porque tenemos que averiguar hacia dónde va. Por ejemplo, un camión que va a 30 kilómetros por hora, eso también es velocidad, tendríamos que averiguar hacia dónde va ese camión, hacia dónde va, qué dirección tiene, si va a mantener esta velocidad, todo eso tienes que averiguar. En cambio, cuando se trata de escalar, uno ya sabe cuánto mide y ahí se queda. No sabemos a dónde tiene que ir. No sabemos, bueno, no tendríamos que saber qué más preguntar de la longitud. Nos dicen la velocidad y ya, nos dicen la altura de algo, la distancia de algo y ya está. De aquí a ver, desde el colegio hasta el centro, digamos que son 5.000 kilómetros. Nada más, no averiguamos nada más, no hay problema. Pero si preguntamos qué velocidad se toma, tenemos que preguntar hacia dónde es, si va a disminuir, qué dirección va a tomar, así todo eso hay que preguntar para las magnitudes vectoriales. ¿Ya? Esto acuérdense bien porque siempre es pregunta de examen. ¿Qué es magnitud vectorial? ¿Qué es magnitud escalar? Y lo único que pueden responder fácilmente es decir eso. Magnitud escalar es cuando solo tiene número y una unidad. La magnitud escalar es cuando tiene número y más de dos unidades, porque aquí también en la aceleración hay al cuadrado, ya tiene otra unidad más. Y, y a partir de eso, todos los que están aquí son la mayoría escalares. La potencia, la presión, la fuerza, el volumen, todos los que están aquí son la mayoría escalares. El volumen no. Hasta aquí son, todos los que están aquí abajo son escalares. Porque ya tienen doble. Este tiene doble, doble. El Newton, para formar el Newton ya es mucho. El Pascal igual y el Watts también es muy distintos. Pero esa es la definición. Lo podríamos escribir. Más bien lo escribiremos para que ustedes también lo tengan por si acaso. Lo vamos a poner de esta manera. Escalar es cuando tiene un número y una sola unidad. Y aquí abajo vamos a poner para el vectorial. Vectorial es cuando tiene un número y más de una unidad. Ya puedes tener hasta 3 unidades, 4, pero
Ya cuando pasa de 1, ya es una magnitud vectorial. ¿He entendido? ¿O tienen dudas? ¿O tienen alguna duda? No, tío. Perfecto, Gonzalo. Perfecto. Ya. Ahora vamos a hablar de los sistemas. De los sistemas de medida. Como les he dicho, hay el sistema internacional. Aquí se los voy a poner. Sistemas de medidas. El sistema internacional está haciendo que todos utilicemos la misma medida para todos. Y eso es muy bueno. Para así ustedes vayan a otro país y todos midan en metros, todos midan en segundos y todos tengan una sola medida. Sistema internacional. Sistema internacional. Este sistema internacional, si se dan cuenta aquí cuando he puesto acá, de las unidades básicas podemos nombrar lo siguiente: el metro, el kilogramo y los segundos. Este sistema se le llama también sistema MKS. MKS. Porque todo mide en metros, kilogramos y segundos. Ya, metros, kilogramos y segundos. Todo se mide en ese sistema internacional de esta forma. Todo trata de medirse de esta forma. Pero también hay otro sistema. Este sistema se llama sistema CGS. Sistema CGS. Ya. Este significa, les he dicho, ¿verdad? Metro, kilogramo, gramo y segundos. Segundos. Este otro sistema se mide un poco más abajo, un poco más abajo. En vez de metros, aquí se utiliza centímetros. Centímetros, gramos, gramos y segundos. Los segundos se mantienen porque el tiempo sí es igual para todos. Segundos. Ya, la diferencia es de que, por ejemplo, aquí, metros, ya tendríamos que bajarlo un poco y medirlo ya en centímetros. El kilogramo igual. El kilogramo estaríamos haciendo como 1000 gramos y aquí solamente 1 gramo. Es como de bajar a más pequeño. El sistema CGS se llama esto. El sistema internacional se llama, o se dice MKS porque es metro, kilogramo, segundo, y el CGS porque es centímetros, gramos y segundos. Cuando hagamos algunos ejercicios, vamos a tener que convertir a veces de sistema entre sistema. Aquí vamos a poner MKS. MKS. Por ejemplo, si estamos viniendo todos, digamos que a ustedes, un ejemplo nada más aquí, un ejemplo. A todos les digo que me digan su estatura. Algunos me dirán 1.50 metros, otro me dirá 1.60 metros, yo mido 1.70 metros, así. Y va a haber alguien que me diga, yo mido 165 centímetros. Lo voy a poner aquí, 165 centímetros. Ahora, si se fijan, los demás me han dicho que están en metros, pero a mí este me ha dicho que está en centímetros. Pero yo quiero que todo se iguale. Yo todo quiero que se iguale. Por lo tanto, todo quiero que esté en metros, por lo tanto, todo quiero que esté en el sistema MKS. Esto lo voy a tener que convertir a metros. No es tan difícil. 165 centímetros serían como 1.65 metros. Entonces ya todo lo he convertido a un solo sistema, todo ya está en metros. Ahora también puedo hacerlo al revés.
Por ahí esto está en centímetros y todos los demás también quiero que sean centímetros. Entonces empiezo a convertirlo. Si 1.50 metros serían como 150 centímetros. 150 centímetros. Acá igual, 1.60 serían 160 centímetros. Y por último, 1.70 sería 170 centímetros. Ahora todito ya está en centímetros. Lo he cambiado de sistema. Todo ya está en el sistema CGS. Y ya está en este sistema. Esos cambios vamos a hacer. Ya, se llaman conversiones. Hay que convertir de un sistema a otro. Ahora, no son los únicos sistemas. No son los únicos sistemas. Hay un sistema que sigue funcionando y se utiliza también bastante. Ustedes han debido escuchar. Es el sistema inglés. El sistema inglés. En el sistema inglés no se utiliza lo que nosotros somos, lo que nosotros conocemos. En el sistema inglés, en vez de utilizar metros, utilizan pies. Se llama pies. Y en vez de utilizar kilogramos, utilizan libras. Libras. En lo que sí estamos todos iguales es en el tiempo. Se utilizan los segundos. Segundos. A ver, ¿quiénes de ustedes conocen la lucha libre? La WWE. ¿Conocen o no conocen? Quiero ver a ver sus reacciones. Ah, tío, creo que es esa competición de lucha libre, ¿no? Sí, conocen, pero la WWE, la lucha libre, Yo sí lo conozco, tío. muy bien. Yo también, tío. Ya. Después hay muchas otras competiciones también. Competiciones de MMA. ¿Qué significa? Esto es la artes marciales mixtas, la UFC. Todos esos deportes, hasta el boxeo, box, todos los que tengan esos eventos de manera internacional, pero que sean de Estados Unidos o que sean ingleses, en vez de hacer las medidas en metros, hacen en pies. La presentación de cada luchador, por ejemplo, es un luchador mide 4.5 pies de altura, dice, y pesa 200 libras. Libras. Pero nosotros estamos confundidos, no sabemos exactamente cuánto es. No utilizamos mucho esto de pies y pulgadas. Por eso cuando nos vienen los celulares de otro país, de Estados Unidos, nos venden la pantalla en pulgadas. Nos dicen, esta pantalla es de 6.5 pulgadas. Pulgadas. Y eh, pesa 5.1 libras. Libras. O onzas también, lo están en otro sistema. Onzas. Onzas. Y esas medidas nosotros no utilizamos mucho porque no estamos en este país, no estamos en Estados Unidos. Ese sería el sistema inglés. Ahora ellos también utilizan esto, pero lo manejan muy aparte, los metros, kilogramos y segundos. Ya, y también manejan otro tipo de medidas que vamos a ir viendo. Las longitudes, hay muchas maneras de medir longitudes. Por lo tanto, los pies, libras y segundos siempre van a estar en el sistema inglés. Si alguno va a Estados Unidos, va a ver que todo se mide en pulgadas, pies, libras. Entonces, si ya sabe manejar esto, va a tener que convertir todo a metros o a libras también. Bueno, hay otro sistema también que no es muy conocido, que es el sistema técnico. Sistema técnico. El sistema técnico ya es mucho más avanzado para personas que ya van a trabajar en el campo técnico, o sea, ya van a tener sus propias medidas, aparte ya, pero solamente en su trabajo, en su trabajo. El sistema técnico utiliza entonces lo siguiente.
utiliza el, utiliza el metro, el metro. Para la masa utiliza el UTM, es unidad técnica de masa, significa esto, y es otra cosa, otro tipo de medida. Y para los segundos sí tenemos lo mismo, segundos, segundos. Ya cuando uno ya esté trabajando, ya en otro sistema va a tener que manejar la masa, o dependiendo en qué trabajo esté, ya va a haber esto distinto. Ya va a tener otro tipo de sistema de cómo medir los pesos, las unidades y todas las otras sustancias que conozca, lo va a poder medir de otra manera. ¿Qué nos importa de esto? Nos importa esto de acá y esto de acá. Este de acá, cada magnitud, cada magnitud fundamental va a tener su sistema distinto. La temperatura en otro sistema, la intensidad en otro sistema, la fuerza en otro sistema. La fuerza, por ejemplo, en el sistema internacional es Newton. En el otro sistema sexagesimal, o en este sistema CGS, este sistema también se llama sexagesimal. Sexagesimal. También se llama así porque es CGS, entonces lo he puesto sexagesimal. En el sistema CGS, aquí les voy a mostrar. En el sistema CGS, el Newton ya no es Newton, se llama Dina. Su símbolo es una DN. En el sistema CGS la presión ya no es presión, ya no es Pascal, se llama bar. Bar. Y se mide en varias, con B grande, así, bar. Y si quieren pueden ir a comprobar. Las pelotas de fútbol, las de básquet, en la parte para inflar les dice aquí cuántos varias o cuántos bares soporta. Eso es porque está en otro sistema y les dice cuánta depresión tiene que tener esa pelota. También están las bombas para las llantas, qué presión tiene que tener para que estén infladas. Y se miden pascales, kilopascales, varias bar. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a estar viendo ya el año siguiente cuando avancemos presión, potencia también, potencia, la fuerza también vamos a avanzar al año siguiente. Pero tienen distintos sistemas y esos sistemas tenemos que conocer. Y aquí están, sistema internacional, sistema sexagesimal o CGS, el sistema inglés y el sistema técnico. De este sistema técnico no vamos a usar, les digo la verdad, no vamos a usar nada. Del sistema inglés vamos a hacer conversiones, vamos a convertir pies, pulgadas, todo a otra medida. Eso es lo único que vamos a utilizar. Bien, vamos a hacer aquí, a ver, vamos a hacer un subtítulo más y con eso ya vamos a terminar. Vamos a hablar de las unidades de longitud. Y con eso ya vamos a terminar, chicos. Y yo les voy a decir qué es lo que van a traer para el día jueves. Unidades de longitud. O sea, tío, ¿tenemos que investigar o solo averiguarlo? Unidades de longitud. No, aquí yo les voy a poner las unidades de longitud. Les pongo las unidades y luego les voy a explicar qué es lo que van a traer para mañana. Voy a poner en la otra hoja, voy a poner. Aquí vamos a poner las unidades de longitud más conocidas y sus equivalencias. Por ejemplo, una pulgada. Una pulgada mide 2.54 centímetros. Luego tenemos un pie. Lo que utilizan los estadounidenses, el pie mide 12 pulgadas. 12 pulgadas. Y aquí ya podremos ir jugando. Si un pie mide 12 pulgadas y una pulgada mide 2.54 centímetros, entonces podríamos averiguar cuántos pies en centímetros. Luego tendríamos una legua.
Antes se utilizaba esta medida de legua. Una legua es igual a 5 o 5.000 metros. 5.000 metros. Un metro, esto también ya saben ustedes, un metro mide 100 centímetros. 100 centímetros. Un kilómetro. Un kilómetro mide 1.000 metros. 1.000 metros. Bien. Estos serían los más conocidos. Luego hay otras medidas también que vamos a ir aumentando. El, por ejemplo, las millas. ¿Cuánto es una milla? ¿Cuánto es una yarda? ¿Cuánto es una yarda? También vamos a estar viendo eso. Y de aquí vamos a ir convirtiendo de centímetros a metros, los milímetros también. ¿Cuánto es un milímetro? Estos serían los principales unidades de longitud. Les voy a enseñar después cómo hacer las conversiones. Esto es centímetros, metros, pulgadas. Bien, ahora hablaremos de los materiales para el día jueves. Materiales. Ya. Para el día jueves necesitamos un libro, cualquier libro, pero que sea grueso. Ya, un libro grueso. Que tenga muchas hojas. Ya, un libro que tenga muchas hojas. No importa si es diccionario ustedes busquen, deben tener un libro que tenga muchas hojas. Cualquier libro, cualquier libro. Ya, por ejemplo, esto. Yo tengo este libro de acá. Entonces, de este libro, lo que necesito es simplemente que sea grueso. Aquí está. También necesito saber cuántas hojas tiene. Entonces, un libro grueso, necesito saber cuántas hojas tiene. Necesitan para el día jueves una regla. Una regla. Y la regla es así. Una regla. Luego, un cuaderno. Un cuaderno con 100 hojas. Con 100 hojas. Puede ser un cuaderno que ya hayan usado. Pueden ser una carpeta. Hojas de carpeta puede ser. Pero que tenga 100 hojas. No importa si es de otra materia, si es el mismo cuaderno que tienen, no importa, pero tiene que ser un cuaderno de 100 hojas. ¿Qué? Vamos a hacer nosotros mediciones de los grosores de las hojas, con esta simple regla. Y esa va a ser nuestra primera prueba. Esta primera prueba. Ahora, como les he indicado, de esto lo que vamos a hacer, van a sacar también su informe. Ya, ese mismo día les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Entonces ya van a poner en su informe medición de hojas, necesitamos las hojas, los materiales, cuál es el procedimiento, qué es lo que creen que va a pasar y cuáles serían las conclusiones. Preguntas que tengan. Entonces, tío, hay que comprar eso, un libro grueso, una regla y un cuaderno con 100 hojas. Ya, no necesariamente comprar el libro grueso. ¿Qué libro comprarías? Simplemente, si tienen un libro que sea con varias hojas, simplemente eso. Las reglas deben tener algunas reglas que siempre han usado.
Luego el cuaderno con 100 hojas puede ser un cuaderno que ya tenga, pero que tenga 100 hojas. No es necesariamente comprar todo. No es necesario comprar todo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Tío, en caso de que no tengamos el libro, ¿qué podríamos usar? Mm, no tiene ningún libro que sea grueso. No es necesario que sea tan grueso. No necesariamente que tenga el tan grueso. Que tenga lo suficiente unas 100 hojas de más. O sea, si ya van a tener su cuaderno de 100 hojas, el libro que tenga un poquito más, nada más. Lo bueno del libro es que ahí vamos a ver, mañana les voy a explicar. Los libros tienen hojas numeradas. En cambio, el cuaderno de 100 hojas no. Y vamos a hacer ahí conteos. Vamos a medir también. Por eso les estaba pidiendo el libro. Y mejor si es un libro grueso, como porque las hojas ya van a estar contadas. No es necesario que sea tan grueso como esto del álgebra, que tampoco sea tan grande. Tampoco. Hay libros que son chiquititos. Chiquititos también hay libros. Así que cualquier libro que sea, cualquier libro que sea, mejor si es grueso. Así que esto lo voy a poner entre paréntesis. Cualquier libro, pero mejor si es un libro que sea con varias hojas. Ahora, un libro, siempre van a tener un libro. No creo que no tengan ningún libro en su casa. ¿No? Deben tener por lo menos un libro. Entonces, cualquier libro, mejor si es grueso, que sea opcional. Lo de las reglas, sí o sí, necesitamos las reglas. Y una regla que por lo menos sea notorio o que se noten los milímetros. Que se noten los milímetros. No importa si una escuadra, porque la escuadra también mide. Por ejemplo, esto de aquí. Esta escuadra también sirve porque también tenemos la parte de centímetros y todo lo que mide este lado. Así que cualquiera de estas dos reglas igual sirve. ¿Otra duda más que tengan o otra duda o consulta? Esto es para el día jueves. Todo claro, tío. Ya. Entonces, el día jueves, no se olviden, un libro, cualquier libro, mejor si es grueso, una regla, que también lo deben tener, y un cuaderno con 100 hojas. No compre, o sea, no es necesario comprar todo esto, porque ya lo deben tener. El cuaderno de 100 hojas pueden utilizar de cualquier otra materia, porque también les han pedido. O el mismo cuaderno de física también lo van a tener. Ahora, el jueves, todo esto vamos a hacerlo como prueba, así que tengo que verles cómo hacen esto. Por lo tanto, todos tienen que estar con la cámara prendida. Va a ser grabado, así que igual voy a tener que verlos. Ya es nuestra primera prueba, nuestra primera práctica, se podría decir, para nuestro cuaderno de prácticas. Así que ya contamos, ya estamos haciendo nuestro primer tema, nuestra primera práctica, y desde a partir de ahora ya vamos a ir avanzando. Cualquiera que no haga se va a ir retrasando más y más. Y cuando ya haya plataforma se va a empezar a reportar. Por lo tanto, ahí tengan muy presente eso. Yo los voy a tener que ver. Y ahora sí voy a necesitar verlos, cómo hacen este experimento. Así que preparen para ese momento su cámara. Es más, deben estar preparando para ahora, porque ya esto es lo que no, sobre la participación que les he dicho, y el día lunes también he hablado sobre eso. Una de las participaciones más importantes es la cámara. Aunque yo no los vea, porque es más estoy viendo la pizarra, debería estar ahí. Bueno, mañana ya tendría que estar la plataforma, yo espero que esté. Si no está mañana, entonces ya vamos a ir viendo otra manera de que presenten alguna que otra tarea, porque tienen que presentar todavía carátulas, así que eso estoy esperando que ya se arregle. Bueno, no hay lista todavía, pero ya creo que ya está definiéndose. Así que por lo pronto nos vamos a despedir igual como la anterior, uno por uno. No se olviden, pero para el día jueves, el día de mañana también nos toca matemáticas, así que también los puedo volver a hacer recuerdo para que no se olvide. Prácticamente, chicos, paso con ustedes toda la semana. Paso lunes, martes, miércoles, jueves y hasta viernes pasamos. Así que
no es para que no nos veamos y se olvide. Bien, así, toda la semana podemos ir recordando todo. Ya, nos empezamos a despedir, chicos. Hasta luego, Patrick. Hasta luego, tío. Chao, Iván. Hasta luego, tío. Chao, Gonzalo. Chao. Chao, Oscar. Hasta luego, tío. Y chao, Alejandra. Hasta luego, tío.